Reciban un cordial saludo y mediante estos 15 minutos se desarrollará como tema principal cateterismo de vasos sanguíneos umbilicales. Mi nombre es Cintia Carolina Alba Torres, soy médico residente del tercer año de la especialidad de neonatología del Hospital Nacional María Auxiliadora. Como introducción, en el campo de la neonatología durante los últimos años se ha observado la evolución de un mejor pronóstico de vida de un neonato de alto riesgo, como es el caso de prematuros extremos, pacientes asfixiados o con insuficiencia respiratoria, debido a la mejora en las alternativas de tratamiento dentro de una unidad de cuidados intensivos neonatales. Esto se debe no solo al desarrollo de nuevas tecnologías, tanto como en el equipamiento o insumo, sino también al fortalecimiento en las competencias y destrezas del personal de salud y a un trabajo en equipo. El objetivo de la presentación es que los lectores aprendan sobre uno de los procedimientos más frecuentes realizados en la UCI neonatal, que es el cateterismo de vasos sanguíneos umbilicales. Se define como cateterismo umbilical, o también llamado onfaloclisis, a la canalización de los vasos sanguíneos del cordón umbilical como vía de acceso al torrente vascular del recién nacido. Es una maniobra rápida de acceso venoso y arterial. Su uso es más frecuente en aquellos pacientes críticos o aquellos que requieran reanimación avanzada, o es un acceso alternativo en caso de no lograrse otra vía. Las principales indicaciones para el catéter venoso umbilical es el acceso vascular de emergencia, monitorización de la presión venosa central, exsanguínea transfusión, acceso venoso central para infusión de líquido parenterales, nutrición y medicación. Y para el catéter arterial umbilical, determinación frecuente de gases en sangre arterial, para monitorización continua de la presión arterial o en casos de procedimientos invasivos como angiografías. Por otro lado, las contraindicaciones absolutas para este procedimiento son defectos de la pared abdominal como el onfalocele o la gastroquisis, en caso de infecciones como onfalitis o más severas como peritonitis. Si nuestro asistente de turno nos indica que se realice el procedimiento mencionado, debemos conocer primero las referencias anatómicas de los vasos sanguíneos umbilicales. Durante la circulación fetal, la vena umbilical lleva la sangre oxigenada de la placenta pasando por el hígado mediante el ductus venoso hacia la vena cava inferior, la misma que llega a la aurícula derecha. Las dos arterias umbilicales son extensiones de las arterias ilíacas internas, estas derivadas de la ilíaca común proveniente de la aorta abdominal. La arteria umbilical derecha o de nivel alto pasa por encima de la vejiga, a diferencia de la arteria umbilical izquierda o de nivel bajo, que pasa por debajo de la misma, relacionándose esta última con las arterias glúteas para formar la arteria ilíaca interna izquierda. Para hablar de tipo de catéteres, es importante definir el calibre de los mismos a utilizar y se requiere saber el peso al nacer, pues en caso de catéter arterial en menores de 1.2 kilogramos se puede utilizar hasta 3.5 French, en mayores de ese peso hasta 4 French. En el caso del catéter venoso, si el recién nacido pesa menos de 3.5 kilogramos, se utiliza hasta 4 French y en mayores de ese peso hasta 5 French. Según la bibliografía expuesta, se menciona que el catéter arterial puede durar hasta un máximo de 7 días, mientras que el venoso hasta 14 días. Ojo, solo si es necesario. Recordar que mientras más tiempo permanece, más riesgo de presentar complicaciones. Antes de realizar el procedimiento en sí, deberemos calcular la profundidad de inserción según el tipo del catéter. El catéter arterial umbilical bajo se menciona que la ubicación ideal es por encima de la bifurcación de la aorta abdominal. Hablamos entre L3 y L5 en una radiografía. Y la fórmula más utilizada es el peso al nacer en kilogramos más 7 centímetros. En el caso del catéter arterial umbilical alto, se refiere que deberá estar por encima del diafragma, entre T6 y T9. Y el método más utilizado es la fórmula que se presenta del método modificado de Shukla-Ferrara, que es peso al nacer por 3 más 9 centímetros. En casos de muy bajo peso al nacer, se utiliza
la fórmula de Wright. Para el catéter venoso umbilical se requiere que esté por encima del diafragma y se calcula de preferencia con la primera fórmula, de 0.5 por la longitud de la línea arterial umbilical alta más 1 centímetro. Las demás se dejan como referencia y es según el protocolo de cada hospital. Debemos preparar el material. ¿Cuál es el material necesario? Desde jeringas de 1, 3 a 5 centímetros, tanto para obtener muestras de sangre como para el enjuague o cebar los catéteres. También necesitamos las pinzas, que en este caso utilizamos la pinza iris, curvas o rectas, pinzas hemostáticas curvas o rectas, un portaagujas, una tijera, gasas estériles, campos fenestrados, bisturí, una cinta umbilical, seda negra, cinta métrica y un frasco de cloruro de sodio de 0.9%, 100 mililitros y si se requiere un vial de hemocultivo. Para la preparación del paciente debemos estabilizar al recién nacido previo al procedimiento, asegurar el monitoreo continuo de signos vitales y normotermia. Colocar al paciente en posición supina e inmovilizar extremidades. Preparar fleuroclisis conectada a una bomba de infusión continua. Realizar el lavado quirúrgico de manos y vestir según normas de bioseguridad. Gorro, mascarilla y mandil estéril. Limpiar con solución antiséptica el cordón umbilical y zona circundante. Se refieren en varias bibliografías al uso de clorhexidina. Depende también del protocolo del hospital. Así también realizar cambio de guantes después de hacer esta limpieza. Colocar los campos estériles en la región supra e infraumbilical, así como un campo fenestrado para la intervención, obviamente para visualización de las extremidades. Preparar con técnica estéril una mesa quirúrgica con el material necesario. Enjuagar el catéter con solución salina estéril antes de la inserción. Tener presente que no debe haber burbujas de aire en el catéter o en la jeringa adjunta. Para el procedimiento en sí, se deberá colocar una cinta umbilical estéril alrededor de la base del cordón, como lo muestra la imagen. Obviamente, no sobre la piel. Cortar el cordón horizontalmente a 1.5 o 2 centímetros de la piel. Apretar la cinta umbilical si es necesario para evitar el sangrado. Tenemos que identificar las estructuras. Identificar una vena umbilical grande de paredes delgadas y dos arterias más pequeñas de paredes gruesas. Como se muestra en la imagen, tener en cuenta que la vena umbilical se encuentra a una posición de las 12 horas con respecto al cuerpo. Preferimos la dilatación y la cateterización de la arteria umbilical. Primero, usar una punta de la pinza iris para sondear y dilatar suavemente una arteria. Luego introducir ambas puntas de la pinza cerrada y dilatar la arteria permitiendo que la pinza se abra suavemente, como lo muestra la imagen. Sujetar el catéter con una pinza a 1 centímetro de su punta e insertar el catéter en la luz de la arteria. Dirigir la punta hacia los pies y avanzar suavemente el catéter a la distancia deseada. No forzar. Procedemos al cateterismo de la vena umbilical. Primero, limpiar los trombos con pinzas e insertar el catéter dirigiendo la punta hacia el hombro derecho. Avanzar suavemente el catéter a la distancia deseada y no forzar. Si encuentra resistencia, usted puede aflojar la cinta umbilical, aplicar presión constante y suave y manipular el ángulo del cordón umbilical hacia la piel. Por último, necesitamos confirmar la posición de la punta de los catéteres, que se puede hacer con rayos X o ultrasonido, y asegurar su ubicación con la fijación respectiva. Para confirmar la posición del catéter venoso umbilical, ideal por encima del diafragma, tenemos esta radiografía que nos ayuda mucho tanto de manera anteroposterior como lateral, que este catéter está por encima del nivel del diafragma entre T9 y T10. Para confirmar la posición del catéter arterial umbilical, no nos olvidemos que depende si hemos obtenido el cateterismo arterial umbilical alto entre T6 y T9 o el bajo entre L3 y L5. Luego de haber confirmado la posición, debemos realizar una buena fijación de estos catéteres.
Realizar la jareta con puntos de seda negra alrededor de la gelatina. Tirar, presionar y luego anudar. Verificar la permeabilidad y posición aspirando sangre, cuidando de cerrar los pasos y dejar el circuito cerrado y limpio. Fijar ambos catéteres realizando un punto desde el cordón al catéter y se puede realizar nudos de seguridad alrededor del mismo. No cubrir el ombligo con vendaje, pues puede retrasar el reconocimiento del sangrado o desplazamiento del catéter. También se puede mencionar que existe este tipo de fijación a la piel en prematuros muy chiquititos, en el cual se realizan dos cintas paralelas y una perpendicular para sujetar los puntos y no tengan contacto con la piel. ¿Por qué es importante aprender a realizar de manera adecuada el cateterismo umbilical? Obviamente, por las múltiples complicaciones que se pueden presentar, debido a una mala técnica, ocasionando hemorragia o lesión directa de los vasos sanguíneos u órganos vecinos como el corazón, que se asocia mucho a taponamiento cardíaco. Así también, al no revisar la ubicación previo a la fijación, pues conlleva al riesgo de una mala posición. Ubicado el catéter intracardíaco, está asociado a arritmias o hidropericardio, así como a infiltrar órganos y tejidos produciendo daño directo en otros, como el hígado, los nervios, el peritoneo. Por otro lado, existen las complicaciones por un inadecuado mantenimiento de las vías centrales, como hemorragias relacionadas con la pérdida o desconexión del catéter, riesgo de presentar infecciones, obstrucción y desplazamiento de catéteres y una de las más temibles, trombosis. Desde espasmos vasculares asociados al cateterismo arterial umbilical bajo, pues provoca cambios de coloración en extremidades inferiores, inicialmente que son pálidas y luego pueden progresar a piel marmórea o cianótica. En estos casos pueden resolverse o es necesario retirar el catéter. Y por último, llegar a consecuencias mucho más severas como trombosis hepática de la vena porta, producir émbolos o infartos súbitos. Como nota importante, quiero concluir mi exposición manifestando que durante la residencia se aprenden y practican nuevas competencias y habilidades para conseguir el éxito profesional. El paso inicial para desarrollar estas destrezas es conocer el por qué y cómo se realizan estos procedimientos, con la única finalidad de brindar la mejor atención a nuestros pequeños pacientes, los neonatos. No olvidemos, primum non nocere. Si usted sabe lo que está haciendo, no hará daño. Gracias.